Bienvenidos una vez más a Punto Familiar Online. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y transmitir este mensaje de la palabra de Dios, y sé que será de gran bendición. Hoy vamos a analizar un tema que para mí es de suma importancia y que está en el deseo de Dios y en el corazón del Hijo, el poder en que nosotros entendamos cómo podemos salir adelante de cualquier situación. Considero que como seres humanos necesitamos entender que fuimos creados por parte de Dios, o salimos de Dios y vamos para con Dios, pero que necesitamos en este momento ver que juntos podemos salir adelante. Y en este caminar, en este transitar de este mundo, no estamos solos. Tenemos una gran familia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está alrededor del mundo, y que no somos solamente 5 chicharitos brincando en una iglesia. Si nosotros vemos el cuerpo universal de que es la iglesia, somos más de lo que nosotros podemos imaginar. Considero que en este tiempo y a la etapa en que estamos, no nos podemos dar el lujo de decir yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Yo considero que en este tiempo es entender lo que Pablo escribió en la carta a los Efesios, que en un momento vamos a darle lectura y que sé que va a ser de gran bendición. No quiero promover un pensamiento de ecumenismo, porque no es mi propósito promover el ecumenismo, pero sí promover la unidad. La unidad que es la parte esencial aún e inclusive de nuestro Dios. Dios es un Dios triuno. Dios es un Dios que se ha manifestado a través del amor del Padre, pero también a través del sacrificio del Hijo, y que ahora en presencia tenemos al Espíritu Santo. Por eso hablamos de una triunidad, de una unidad que disoluta, que no puede ser, no puede pasar por un proceso de disolución, sino que Dios es un Dios único. Por eso nosotros somos un pueblo de un Dios único. No nos consideramos, ni nos creemos, ni confesamos, ni proclamamos tener 3 dioses. No. Nuestro lema o nuestro lema base en la vida cristiana es lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, donde dice Moisés escribiendo acerca del Shema: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ese es también nuestro credo. Como hijos de Dios creemos que nuestro Dios es único, pero sin embargo Él se ha manifestado a través de la historia de diferente forma. Y una de las formas es que Él ha demostrado a través de las páginas de las Sagradas Escrituras y a través de la misma experiencia de la raza humana. Hemos podido nosotros entender que Dios se ha manifestado como un Padre amoroso, que un Padre proveedor, un Padre que defiende y un Padre que disciplina a sus hijos. Pero también vemos cómo a través de que Él envió a su Hijo a morir a este mundo por amor a nosotros, Él se manifestó como hombre, Dios hecho hombre. Y Él, estando en condición de hombre, Él confesó, Él declaró diciendo: yo y el Padre somos uno. Y esa palabra uno es la misma palabra que encontramos en Juan capítulo 3, verso 16, la palabra mono, que es monogenes. Mono es uno y genes genética, la misma genética. Jesús estaba declarando que Él y el Padre tenían la misma genética, la misma sustancia, y que Él era la manifestación del Dios invisible. Y Jesús mismo declaró, y Él dijo: yo me voy, y les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a rogar al Padre para que envíe a otro consolador, al Espíritu
espíritu de verdad. Entonces ahí vemos a ese Dios manifestado en tres personas, pero la misma esencia, el Dios triuno. Y así como Él nos da ejemplo de una unidad, también nos da ejemplo de una solidaridad. Y ese es el tema del día de hoy. El tema de hoy es la solidaridad divina juntamente con la mano o de la mano del ser humano, de la mano de la iglesia. Y ahora sí quiero leer lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, dice de esta manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando el apóstol Pablo habla de dos pueblos, está refiriéndose al pueblo judío y al pueblo gentil. Recuerden que Jesús dijo en el Evangelio de Juan: yo tengo un pueblo que no es de este redil. Y él se estaba refiriendo a nosotros, que no somos judíos por naturaleza, que nosotros no tenemos una ascendencia judía por naturaleza, sino que fuimos adoptados por la fe a ese pueblo, fuimos injertados por la fe en ese pueblo, pero no venimos a ser judíos. Entonces Pablo habla del pueblo judío y del pueblo gentil, y dice que de esos dos pueblos unificó a uno. Ni uno vino a sustituir al otro. Por ejemplo, hay una teología que se le conoce como la teología de la sustitución, donde dice que la iglesia vino a sustituir al pueblo de Israel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Israel tiene sus características, el pueblo de Israel tiene su propósito, el pueblo de Israel tiene su papel que desempeñar dentro de la historia universal, y la iglesia tiene otro papel diferente que jugar dentro del tiempo escatológico o del tiempo profético de Dios. Es totalmente diferente. Por lo tanto, no nos confundamos, no caigamos en la confusión de que nosotros venimos a sustituir al pueblo de Israel. No, nosotros no venimos a sustituir al pueblo de Israel. Nosotros tenemos un por qué estamos aquí. Nosotros tenemos que encontrar nuestro propósito, el propósito de la iglesia, del por qué estamos aquí. Y cuando hablo de la solidaridad divina juntamente con la iglesia, porque este es el tiempo que nos corresponde vivir, este es el tiempo que a nosotros nos tocó ahora sí jugar este papel. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia es el baluarte de la verdad. Eso significa que nosotros tenemos que defender la verdad a como venga la situación, y tenemos que pararnos frente a las adversidades, frente a las amenazas, frente a cualquier circunstancia. La iglesia tiene que pararse firme para poder de esa manera ser la defensora de la fe. Ahora, de la fe y de la verdad que predicamos y que por muchos años hemos venido predicando, la iglesia ha pasado por diferentes etapas de persecución, etapas de paz, etapas de oscurantismo, etapas de resurgimiento, y yo considero que hoy a nosotros, a ti y a mí, nos toca vivir una etapa. Pero así como la iglesia a través de la historia nos ha enseñado y nos ha demostrado que no ha podido salir adelante sola, sino que se necesita una alianza entre lo divino y lo terrenal. Por eso Jesucristo vino a hacer esa alianza. Jesucristo vino a esta tierra para unificar a los dos pueblos. Estábamos enemistados, sí, esas enemistades se han ido, porque como iglesia nosotros no podemos caminar enemistados. Dejemos a un lado el pueblo judío, hablemos solamente de la iglesia cristiana, de la iglesia universal. Cuando hablo de la iglesia universal, hablo de la iglesia que profesa tener a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y que ellos forman parte del cuerpo de Cristo a nivel internacional.
Ahora, que nosotros los hombres nos hemos dividido en organizaciones, en denominaciones, y esas divisiones han causado separación dentro del mismo cuerpo de Cristo. Por eso el reformador Mahatma Gandhi dijo: yo fuera cristiano si no hubiese observado la actitud de los cristianos. Imagínate, un reformador que sin armas, sin violencia, trató y logró la independencia de su propio país. Un hombre que conocía las leyes, pero él observó y él dijo: yo me hubiese convertido al cristianismo, pero si no me hubiese dado cuenta de las actitudes o de la forma como actúan los cristianos, yo me hubiese hecho cristiano. ¿Qué observaría ese hombre? ¿Qué logró ver ese hombre con los grupos religiosos o los grupos cristianos que había en ese tiempo? Desgraciadamente, como dijo Napoleón, que el único ejército que se destruye a sí mismo son los cristianos. Y eso es cierto, porque cuando un cristiano cae, los demás lo pisotean hasta destruirlo y no permiten que se levante. Entonces no hay misericordia ni dentro de la misma iglesia, no hay misericordia ni dentro del mismo cuerpo de Cristo. Pastores que dicen: si se fue, que se vaya, a mí no me interesa. Acabo que entonces si se fue no era parte de mí. Imagínate la expresión: si Jesús hubiese actuado de la misma manera, si Jesús hubiese dicho lo mismo que los pastores actuales dicen: si se fue, que se vaya, acabo que la salvación es personal. Jesús no, Jesús actuó con misericordia. Inclusive a Judas lo besó y le dijo: con un beso traicionas a tu amigo. Y Jesús brindó la oportunidad del arrepentimiento. Cuando Pedro lo traicionó y lo negó 3 veces, Jesús nunca lo rechazó y nunca declaró maldición. Todo lo contrario a los pastores, apóstoles, profetas de la actualidad, que si alguien se va de la iglesia, rápidamente cae sobre ellos toda la maldición apostólica, profética y del concilio de la iglesia. Cosa que estamos viendo en la actualidad. No hay unidad, no hay ese amor, ese lazo que dice el apóstol Pablo: unidos pues en el vínculo de la paz. No existe esa unidad. Y yo creo desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, considero que nos necesitamos volver a las raíces, a los rudimientos de la palabra de Dios. Necesitamos volver a la esencia del cristianismo, porque en ningún momento ni Jesús vino a predicar una nueva religión, ni Jesús vino a formar una nueva organización eclesiástica, ni Jesús vino a formar una denominación. Él vino a formar su iglesia, que la iglesia somos todos los que profesamos tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Confesamos que Jesucristo es el Mesías. La iglesia es aquella que confiesa a una sola voz que Él vino a este mundo y nació de una virgen y padeció bajo el látigo, bajo el brazo de Poncio Pilato, de Herodes, y que fue crucificado, muerto y resucitado. Todos aquellos que profesamos esto, entonces pertenecemos al cuerpo de Cristo. Me acuerdo que hace años, en mi niñez, voy a ponerlo así, cuando mis padres me llevaban a la iglesia, dentro del grupo cantábamos un canto. No sé si alguna vez lo escuchaste, pero ese canto decía de esta manera: no importa la iglesia donde vayas, si detrás del Calvario tú estás. No importa la iglesia donde tú vayas, si detrás del Calvario tú estás, tú eres mi hermano, porque eso es lo que somos. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario vino a formar una familia, vino a formar una iglesia, no vino a formar organizaciones eclesiásticas, no vino a formar denominaciones, vino a formar un solo pueblo, una sola familia. Y esa familia debe de apoyarse, esa familia debe de salir adelante juntos. Pero no podremos salir si no derribamos esos muros, esos
esas barreras denominacionales o organizacionales que nos hemos formado y nos han separado, esas doctrinas que nos hemos formado entre nosotros mismos. Es que tú no crees en el mover del Espíritu Santo. Yo sí creo. Tú no crees yo creo en los 5 ministerios, tú no crees en los 5 ministerios. Y eso nos ha llevado a separarnos. Y ahora tenemos imagínate hasta dónde hemos caído. Solamente imagínate hasta dónde hemos caído. A juzgar. Los que creen en los 5 ministerios juzgan a aquellos que no creen en los 5 ministerios. Y se han atrevido a decir que como no creen en el movimiento o de las reformas apostólicas, proféticas, las iglesias históricas, tradicionales, o las iglesias que no tienen esa forma de pensar, esa doctrina, no van a ser salvas. Imagínate solamente eso. Si todas las organizaciones nuevas, las neopentecosteses o las organizaciones pentecostales nuevas, salimos de las iglesias tradicionales, salimos de las raíces bautistas, nazarenos, presbiterianos, asambleas de Dios, iglesias de Dios, evangelio completo, salimos de esas organizaciones. Entonces, ahora, ¿por qué atacarnos? ¿Por qué levantar una guerra contra nosotros mismos? Y eso es lo que dijo Julio César cuando declaró esa frase tan famosa: divide y vencerás. Y eso es lo que el enemigo ha hecho durante muchos siglos y lo quiere hacer en este tiempo: dividir la iglesia, separar la iglesia entre lo apostólico y los no apostólicos, entre los reformadores y los no reformadores. Eso ha causado muchas bajas en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está siendo mutilado por nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: cuidaos de los perros y de los mutiladores del cuerpo. Son aquellos mismos ministros, líderes, pastores, llámense como se llame, aquellos que se encargan de separar a la iglesia. Hemos perdido la sensibilidad espiritual, hemos perdido la conciencia espiritual, que ya no nos importa si un alma se va al mundo, acabo que no era de Cristo, y los perdemos y ya no tenemos ese pesar como que Jesús lo tenía. Por eso la exhortación de esta tarde es que nosotros volvamos a los primeros rudimentos, sobre todo iglesia, punto familiar. Yo los invito que podamos nosotros ser conscientes de que en nuestras manos está el poder salvar a muchos de las garras del infierno, y para lograrlo necesitamos estar unidos, no podemos estar separados. Sé que en este momento de cuarentena no podemos estar juntos, pero desde ahí de casa envía un mensaje diario a tus amigos, a tus familiares, a cualquier persona que tú conozcas, y darles un mensaje de esperanza y de amor. La solidaridad divina. ¿Por qué hablo de la solidaridad divina? Porque Dios mismo lo practicó, Dios mismo lo hizo. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 6, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra que quiero resaltar es esa frase: este sentir, el sentir. La palabra original quiere decir mente, pensamiento. Y lo que Pablo está diciendo, dice: haya pues en vosotros el mismo pensamiento, la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Si tú y yo profesamos ser cristianos, mis amados, que se refleje con nuestra actitud, que se refleje con nuestro testimonio. Porque el testimonio habla más fuerte que las 1000 palabras que salgan de nuestra boca. Lo que nosotros reflejamos con nuestras actitudes ante el mundo, ante los vecinos, ante las demás personas, eso es lo que nosotros somos, no lo que hablamos. Porque yo puedo hablar muy bonito, pero mi testimonio puede ser pésimo. Por lo tanto, necesitamos unificar
pensamiento y testimonio. Pensamiento, mi mente y mis actitudes deben ir de la mano. Lo que yo pienso, lo que yo hablo, tiene que ser reflejado con mi actitud. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo pensamiento, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo pensó Jesús? ¿Egoístamente? Él vino a este mundo a darte testimonio de ser un cristiano egoísta, de ser un líder egoísta, de ser un pastor egoísta. ¿A eso vino Cristo a este mundo? ¿O Él vino a demostrarnos que lo más importante es tener amigos en el mundo? Que lo más importante es que nosotros podamos solidarizarnos con los más necesitados y con las demás iglesias. Él vino a derribar, dijo Pablo, la muralla, el muro que nos separaba, Él lo vino a derribar. Por lo tanto, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Imagínate qué maravilloso testimonio. Y ahora dice, el cual siendo en forma de Dios. Vemos ahora la preexistencia de Jesús. Ahora vemos que Jesús, antes de ser hombre, antes de encarnarse, antes de estar en esta tierra, Él era Dios. Juan capítulo 1, verso 1, Él da testimonio, el apóstol da testimonio diciendo, en el principio era el verbo. Esa frase, era el verbo, está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Cristo, el Mesías, de Jesús, nuestro Señor. Y Él dice, en el principio Él era el verbo, en el principio Él estaba con Dios y en el principio Él era Dios. Y Pablo lo viene a rectificar y dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Ahí está. Imagínate la bajeza, imagínate el nivel de humildad que Jesucristo manifestó. Imagínate, el cual siendo en forma de Dios. Hoy no podemos. Yo veo a pastores o líderes religiosos sentados en un pedestal. No bajan de ese pedestal porque no quieren oler a oveja. Le tienen miedo a involucrarse con la oveja. Cuidado, que nadie los toque. Hoy vemos pastores detrás del escritorio, pero no en el campo de acción, donde está la necesidad, donde realmente la gente lo necesita. No están y se ven muy hermosos, parecen muñequitos de pedestal, parecen esos muñequitos que no los puedes tocar, de porcelana, porque se pueden quebrar. Y eso no es así. Yo creo que Cristo vino a demostrarnos una actitud de humildad, que podamos bajarnos del pedestal, que podamos bajarnos del púlpito, que podamos abrir la puerta de nuestras oficinas y que la gente vea que las puertas de nuestras oficinas nunca van a estar cerradas para poder orar y estar con ellos, solidarizarnos con ellos. Dios vio la necesidad de la humanidad, vio que nosotros estábamos perdidos, sin esperanza. Había un decreto contra nosotros que era la pena capital, era la muerte, nos tocaba el infierno. Y Él dijo, no puedo quedarme así, no puedo quedarme quieto, no puedo quedarme aquí sentado en mi trono viendo a mi creación cayendo al infierno cada día. ¿Y Él qué hizo? Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hoy en día los líderes que tenemos no se aferran a una posición, se aferran a un título. ¿Sabes que yo he visto gente que se enoja si no le dices apóstol? Gente que se enoja si no le dices pastores. Gente, oye, respétame, dime pastor. No, Jesús nunca vino a reclamar un título. Jesús nunca vino a enojarse con la gente si no le decía Raboni o maestro o el Salvador. Él no. Él cada vez que se presentaba, él decía el Hijo del Hombre. Él vino a solidarizarse con la raza humana. Él vino a involucrarse a la necesidad del hombre. Por eso el título mayor de Jesús en la tierra fue el Hijo del Hombre, nacido de mujer,
nacido, dice el apóstol Pablo, Gálatas 4:4, nacido de mujer. Y eso habla de una relación, eso habla de una solidaridad, de estando en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Los títulos no te van a servir para nada, más en los tiempos que vienen, más después de esta situación internacional que hemos vivido. El mundo ya no va a ser igual. Por lo tanto, mis amados, olvidémonos de los títulos, olvidémonos de las posiciones. Lo que Dios quiere son hombres y mujeres que se pongan en la brecha para poder interceder por todos aquellos que necesitan a nuestro Señor Jesucristo. Se dice la palabra, sino que se despojó. ¿Y qué es despojarse? Es quitar con violencia algo. Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, quitó su forma de Dios, y así dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, imagínate, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí vemos nosotros la solidaridad divina, cómo Dios se solidariza con el dolor, cómo Dios viene y se vincula con la raza humana. Aún dice el escritor a los Hebreos, dice claramente que Él nos compadece en todo, porque Él fue sometido ante todo y en todas tentaciones igual que a nosotros. Imagínate ahora, hecho semejante a los hombres, igual que tú y yo. Él vino y tuvo las mismas necesidades. Él vino, y sí, yo te lo he dicho muchas veces, y lo hemos predicado y lo hemos platicado con amigos. Jesús pasó las mismas situaciones que nosotros pasamos. ¿Tú crees que Jesús no sufrió estrés o ansiedad? Claro que lo sufrió. Cuando estaba en el Getsemaní, Él fue sometido a un estrés terrible, a una ansiedad, que los poros, los vasos sanguíneos de su frente se rompieron. ¿Pasó cansancio? Claro. ¿Pasó decepción? Claro que pasó decepción. ¿Qué es lo que tú has pasado que Jesús no haya pasado? ¿Qué es lo que tú has sufrido que Jesús no haya sufrido? Él se solidarizó contigo. ¿Por qué tú no te puedes solidarizar con la raza humana? ¿Por qué tú no puedes solidarizarte con los demás pastores, con los demás miembros del cuerpo de Cristo a nivel universal? ¿Por qué no lo podemos hacer? Hecho semejante y estando en la condición de hombre, imagínate, se humilló a sí mismo, se humilló. No le bastó solamente hacerse hombre, sino que estando en la condición de hombre, se quitó la toalla de autoridad y se ciñó una toalla. Eso habla de servicio, de humildad. Hoy en día los pastores solamente quieren tener el manto de autoridad, pero no la toalla de servicio. Y eso es una vergüenza para el cuerpo de Cristo. No se quieren ensuciar las manos. Ahora tú puedes ver en las redes sociales, sí, salen a repartir despensas, pero lo primero que hacen, tómame foto con esta familia. ¿Para qué? ¿Para crear fama? ¿Para ver que la demás gente así lo está haciendo? No, lo que hace tu mano derecha, ¿qué dice la palabra? Que no lo sepa la izquierda. No necesitamos fama, no necesitamos que la gente nos dé un like. No necesitamos eso. Solamente necesitamos que todo lo que hagamos sea respaldado y aprobado por nuestro Señor Jesucristo. La solidaridad implica reciprocidad entre todos como un hecho social elemental. Yo te ayudo. Dice que David, cuando estaba frente al ejército asirio, le dijo a sus generales: si yo no puedo, tú me ayudas, y si tú no puedes, yo te ayudo. Eso es la solidaridad. Eso implica ser recíprocos. Yo te ayudo. Hoy en día estamos viendo esta pandemia, esta situación, solamente vino a reflejar quiénes eran verdaderamente fieles a sus iglesias, a sus pastores, a su visión. Qué triste es ver que ahora, como no voy a la iglesia, no diezmo, no ofrendo, y pudiéndolo hacer, ya no lo hacen. Y muchos pastores dicen: ¿qué hago? Tenía un edificio que rentar, pero como ya no nos reunimos, la gente dejó de hacerlo. ¿Dónde está la solidaridad?
¿Dónde están aquellos abrazos que le dabas a tu pastor y le decías, te amo, pastor, y cuenta conmigo? ¿Dónde estás si en medio de esta situación lo has abandonado, lo has dejado a ellos? La solidaridad es recíproca. No solamente extiende la mano para recibir, extiende la otra para dar. Hubo un gran predicador, L. Moody, que hizo grandes orfanatorios, hospitales, universidades. El día que él murió, fueron, dice, a revisar su cuerpo y no encontraron ningún centavo en su bolsa. Y su esposa le dijo, lo que sucede es que con una mano él recibía la ofrenda y con la otra lo repartía. Hoy no, checa las cuentas de los pastores y apóstoles, al tope. No hay solidaridad. Qué triste. Y criticamos a la Iglesia Católica, criticamos al Vaticano, al Papa, y estamos peor nosotros. Qué vergüenza de cristianos. Yo creo que si Cristo bajara a la tierra, los primeros que fuéramos a crucificarlo, fuéramos nosotros. La solidaridad, por lo tanto, es indisociable de la naturaleza humana en cuanto es humana. ¿Dónde ha quedado la humanidad de la persona? ¿Dónde ha quedado la sensibilidad de la raza humana? Ya no hay sensibilidad. Se ha cauterizado el corazón. Ya no nos duele el ver tantas muertes alrededor del mundo. Lo único que sentimos es miedo. Ay, se está muriendo tanta gente allá, tanta gente aquí. Y lo único que sentimos es miedo. Ya no sentimos pasión, ya no sentimos dolor. Es más, ni estamos orando por ellos. Si no hubiese solidaridad, no tendríamos manera de sobrevivir. No vamos a sobrevivir de esta crisis si tú y yo no nos unimos, si tú y yo no derribamos esa barrera, ese muro denominacional, organizacional, que se derriben las élites dentro del cuerpo de Cristo. Estamos perdidos si no lo logramos. La solidaridad está inscrita objetivamente en el código de todos los seres humanos, porque fuimos creados para ser seres sociables, no egoístas, no ermitaños, no separatistas, pues todos somos interdependientes los unos de los otros. Yo te necesito a ti y yo sé que tú me necesitas. Pero debemos de ya dejar el egoísmo. Dejar de criticarnos, dejar de murmurar. Coexistimos en el mismo cosmos, en la misma naturaleza, con un origen y un destino común. Lo mismo que tú sigues es lo que yo sigo en esta vida, la vida eterna. O dime, ¿tú no crees en Jesucristo? Si tú no crees en Jesucristo, entonces estamos en diferentes bandos. Pero si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Jesús nació de la Virgen María y que padeció bajo el gobierno de Herodes, que fue crucificado, que Él fue sepultado, pero que se levantó de entre los muertos, entonces tú eres de la misma familia que yo soy. Y el Padre tuyo es mi Padre, es el Padre Celestial. No podemos coexistir si no estamos en el mismo pensar. Pero nosotros somos los que nos hemos encargado de dividir al cuerpo de Cristo, a mutilarlo. Jesús en la encarnación
no solo constituye uno de los misterios más grandes de la fe cristiana, sino que abre también una nueva forma de entender la realidad, pues significa la encarnación de Cristo, significa la mutua presencia de lo divino y lo humano, y la intercompenetración de lo histórico y de lo eterno. Por eso Jesús dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cuándo se cumplirá eso? ¿Cuándo veremos hecho realidad esa oración? Está en nuestras manos. Dejémonos de tener miedo. Es que aquel sabe más y me va a humillar si yo lo invito. No, no estamos para eso. No estamos para humillar a nadie. Estamos para bendecir al cuerpo de Cristo. Es que yo pertenezco a tal red apostólica y como no eres de la mía, no somos iguales. Déjate de niñerías. Esa forma de pensar solamente habla de que eres un niño espiritual. Y mientras seas niño, no serás capaz de heredar toda la bendición que Dios tiene para ti. Yo fui formado en una iglesia nazareno. Tengo raíces nazarenos. Mis padres eran presbiterianos. Hoy en día yo puedo decir que soy pentecostés. Pero si a mí se me han abierto las puertas para predicar con la iglesia del Nazareno, lo he hecho. Con la iglesia presbiteriana lo he hecho. Porque no tenemos por qué hacer división. Si Jesús nos vino a mostrar que en su encarnación, en su nacimiento, está la intercompenetración de lo divino y lo humano, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Jesucristo es hombre y Dios a la vez y constituye la realidad de la encarnación, y esta es la adoración suprema de la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar iguales? Si esta pandemia no cambió la conciencia espiritual de la iglesia, no tiene remedio ya más. Pero si esto trajo conciencia espiritual de que ya no hay organizaciones eclesiásticas ni denominaciones que nos separen, que vamos a salir de esta situación unidos como un solo cuerpo, unidos con una sola mentalidad, ganar al mundo para Cristo, transformarlo, renovarlo, entonces tenemos esperanza de ganar al mundo para Cristo. Y si no, no lo haremos más. Esta es nuestra oportunidad. Punto familiar, esta es tu oportunidad. Iglesia, amigos, amados, esta es tu oportunidad. Que esta pandemia haya traído una transformación en nuestra conciencia, ya que en la oración del Señor encontramos prácticamente la correcta relación entre Dios y el hombre, el cielo y la tierra, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que en este tiempo y en los años que vengan, esta oración se haga una realidad. Y si en esta pandemia y en este encierro no lo logramos, no lo vamos a lograr nunca. Quiero invitarte a que en esta tarde le pidas perdón a Dios si en un momento dado tú fuiste un instrumento de separación, de división. Si tú separaste a un hermano de su iglesia y te lo llevaste contigo porque querías formar una nueva iglesia, pídele perdón a Dios.
Si tú tienes el deseo de ser pastor y formar una iglesia, no saques ovejas de otra iglesia. A los más vulnerables, a los que nunca se les ha predicado, y forma tu iglesia. Pero no seas del diablo para dividir el cuerpo de Cristo. Oramos en esta hora. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que todos aquellos que la escuchen sean tocados en lo más profundo de su ser. Y que aquellos que hoy estuvieron conectados puedan, Señor, ser renovados y transformados en su forma de ver la vida cristiana. Que a partir de hoy, Señor, no veamos nosotros el título de las denominaciones o de las organizaciones eclesiásticas. Que cada vez que veamos un grupo reunido en una casa, en un edificio, que no veamos el título, el nombre de la iglesia, sino que veamos a más familias reunidas, que todos seamos unos, que no nos interese a nosotros si aplauden, dicen aleluya, gritan, creen en los dones, en las profecías, que nada de eso nos separe, porque tú nos enseñaste a ser uno, tú y el Padre, y ahora nosotros tenemos que practicarlo en la tierra. Te doy gracias por tu iglesia y por todos tus hijos a nivel universal. Oramos por los doctores, enfermeras, paramédicos, policías, Señor. A todos los de la Cruz Roja, Cruz Verde. A todo, Señor, el grupo de personas que han estado frente a esta batalla. Ayúdales a ellos y a sus familiares. Y enséñanos a nosotros a ser más humanos que cristianos, para que podamos ser sensibles a las necesidades de los demás. Gracias en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios te bendiga y te espero el día jueves a las 7 de la noche. Bendiciones.